Buenas tardes a todos, todas y todes. En la clase de hoy vamos a abordar los crímenes del derecho internacional, en particular, el capítulo 16 del libro, en particular el concepto de crimen de lesa humanidad, el concepto de genocidio y la diferencia que existe entre uno y otro concepto jurídico. En primer lugar, los crímenes de lesa humanidad son crímenes que, como casi todo el andamiaje jurídico del derecho internacional, surge con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, se consolida con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, y la necesidad de la comunidad internacional de no dejar impunes los crímenes cometidos por el nazismo en el contexto de la Segunda Guerra. Como vimos en clases anteriores, la aparición, la creación de las Naciones Unidas como una organización internacional que surge en la posguerra, por iniciativa de las naciones vencedoras en la guerra, las potencias vencedoras, y esta importancia de condenar los crímenes cometidos en el contexto de la guerra, hacen que comience a haber un desarrollo muy grande y una positivización muy profunda de todos los conceptos del derecho internacional que, como vamos a ver ahora, ya existían. Empiezan a construirse determinados acuerdos internacionales en relación a priorizar determinados valores e intereses que tienen que ser protegidos particularmente. La comunidad internacional comienza a discutir y a ponerse de acuerdo en relación a que determinadas conductas deben ser reprochables en función de la importancia y la gravedad que reviste para la comunidad internacional ese tipo de acciones antijurídicas. Entonces vamos a ver que el primer instrumento donde se hace referencia a un crimen de lesa humanidad como tal es la Convención referente a las leyes y costumbres de guerra terrestre, que es de 1899. No hace una referencia directa, pero empieza a aparecer. Como decía, hay como un desarrollo de determinados conceptos que es muy largo en el tiempo y que se profundiza y se consolida en la posguerra. Entonces, como decían en esta convención, en la Convención referente a las leyes y costumbres de guerra terrestre, empieza a aparecer la idea de que hay determinadas costumbres, determinadas conductas que deben ser materia de reproche por parte del derecho internacional. Pero no es hasta la conformación del Tribunal de Nuremberg y el Tribunal de Tokio, que son tribunales ad hoc, es decir, creados específicamente para condenar determinadas conductas, donde no es hasta la constitución de estos tribunales, sino hasta donde aparece con más claridad el concepto de crimen de lesa humanidad. El primer antecedente de justicia penal internacional es el Tribunal de Nuremberg y el de Tokio, y después van a aparecer, después de la caída del muro y las distintas guerras que se libran en los países de Europa del Este, va a aparecer también el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, que son también dos tribunales ad hoc en los que se expresa un concepto, se expresa por escrito en los propios estatutos de los tribunales un concepto de crimen de lesa humanidad que, como vamos a ver, no es estrictamente el hegemónico hoy, pero que son antecedentes y primeras incursiones en positivizar este crimen. Entonces, en el artículo 5 del Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia dice, 1993, crímenes de lesa humanidad, el Tribunal Internacional tendrá competencia para enjuiciar a los presuntos responsables de los crímenes que se señalen a continuación cuando hayan sido cometidos contra la población civil durante un conflicto armado interno e internacional. Y enumera asesinato, exterminio, esclavitud, deportación, encarcelamiento, tortura, violación, persecución por motivos políticos, raciales o religiosos, entre otros actos inhumanos. Como ven, en esta primera definición de crimen de lesa humanidad, el Tribunal Penal Internacional se circunscribe a crímenes cometidos contra la población civil, pero en un conflicto armado, ¿sí? Una primera característica del crimen de lesa humanidad es que se perpetúa contra una población civil. Esta categorización en el marco de un conflicto armado después se va a ampliar, y el concepto moderno de crimen de lesa humanidad que tenemos hoy implica este tipo de ataques tanto en conflictos armados como en épocas de paz, digamos. En Yugoslavia, en el Tribunal Penal de Yugoslavia, entonces,
para la ex Yugoslavia, la conceptualización implicaba el ataque hacia una población civil en un contexto armado, insisto, tanto interno como internacional, y además establecía alguna tipificación, alguna enunciación de algunas conductas consideradas crímenes de lesa humanidad. Esta restricción, como dije, progresivamente se fue dejando de lado y el concepto de crimen de lesa humanidad hoy no requiere específicamente que sea cometido en un contexto de guerra, en un conflicto armado. En relación al Tribunal Penal Internacional para Ruanda, que es de un año después, 1994, también empieza a introducir algunos elementos que después los va a recoger el Estatuto de Roma, que es el instrumento internacional que define y tipifica este delito hoy. Y el Tribunal de Ruanda, en el artículo 3, va un poquito más allá y dice enjuiciar a los presuntos responsables de los crímenes que se señalan a continuación cuando hayan sido cometidos como parte de un ataque generalizado sistemático contra la población civil por razones de nacionalidad o por razones políticas, étnicas, raciales o religiosas. Y también hace una enumeración de algunas conductas que son consideradas crímenes de lesa humanidad. ¿Por qué digo que va un poquito más allá? Porque primero elimina esta idea del conflicto armado, pero además establece dos requisitos fundamentales que constituyen el delito de lesa humanidad como tal. Uno es la generalidad y el otro es la sistematicidad. Y además el Tribunal Penal Internacional para Ruanda va a incorporar las conductas, ¿sí? Las razones del crimen, va a decir por razones de nacionalidad o por razones políticas, étnicas, raciales, va a establecer determinadas conductas, determinadas razones que ameritan calificar un crimen de lesa humanidad como tal. Decía, el instrumento internacional que recoge la definición moderna después de todas estas evoluciones que se fueron dando desde 1899, el Tribunal Penal Internacional para juzgar los crímenes de la Segunda Guerra, Nuremberg, Tokio, la ex Yugoslavia en el 93, Ruanda en el 94. Finalmente, en 1998 se plasma la definición moderna de crimen de lesa humanidad que hoy conocemos en el Estatuto de Roma, que como ustedes saben es el estatuto que regula el funcionamiento de la Corte Penal Internacional. El Estatuto de Roma es de 1998, de agosto de 1998, y fue incorporado a la legislación argentina mediante la Ley 25390, que es de noviembre del 2000. Y hay también una ley de implementación del Estatuto de Roma dentro del territorio nacional, que es la 26.200, que es de 2006, diciembre de 2006. El Estatuto de Roma, como decía, va a regular el funcionamiento de la Corte Penal Internacional, pero además nos va a dar en su artículo 7 una definición de qué es un crimen de lesa humanidad. Antes íbamos construyendo una idea del crimen de lesa humanidad de acuerdo a lo que expresaban los tribunales penales internacionales para los juzgamientos. En el 98 se positiviza una definición que es, como decía, la del artículo 7 del Estatuto de Roma, que va a establecer que constituyen crímenes contra la humanidad, va a establecer un listado de conductas, ¿sí?, que ahora las vamos a leer, y va a establecer las dos características principales del crimen de lesa humanidad como tal. Una, como decía, la generalidad, es decir, que el crimen sea contra una población, contra una población civil, una parte de una población civil, no hace falta que sea contra toda, pero la generalidad apunta a la idea que exista multiplicidad de víctimas, es decir, que exista un número indeterminado de víctimas, ¿sí? Y la sistematicidad está vinculada con la idea de que ese ataque a la población civil esté concebido, ¿sí?, sea parte de un plan o política preconcebida por un Estado. El artículo dice un Estado o una organización análoga. Hay un interrogante que está planteado en el capítulo y que también lo planteo ahora en el video para abrir el debate con posterioridad en la clase, que es qué tipo de organizaciones podrían asimilarse en términos de control del territorio y en términos de poder militar y el tema de control sobre una población a un Estado, ¿no? La redacción de la norma es ambigua, el tipo penal es ambiguo, es amplio, es muy grande, y es interesante el debate sobre cuáles son las situaciones que habilitaría entender que hay grupos que puedan asemejarse
o en términos de esto, de control y de poder a un Estado. Pero bueno, lo cierto es que el tipo penal requiere que exista generalidad y sistematicidad. Repito, multiplicidad de víctimas, un ataque contra una población civil, no necesariamente en un conflicto armado, pero sí contra una población civil, y que forme parte de un plan preconcebido por un Estado. No hace falta que ese plan esté explicitado con anterioridad, pero sí hace falta que no sea una acción individual o una acción azarosa, sino que esté pergeñado, perpetrado por parte de un Estado, bueno, o una organización análoga. Ya nos vamos a meter con más detalle luego en las clases sobre ese debate que es interesantísimo. Entonces, las conductas que son tipificadas por el artículo 7, inciso primero, como crímenes de lesa humanidad son el asesinato, el exterminio, la esclavitud, la deportación o traslado forzoso de la población, la encarcelación o otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales del derecho internacional, la tortura, la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo forzado, la esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable, la persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte, la desaparición forzada de personas, el crimen de apartheid y, el inciso K dice, otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física. Inciso está puesto para que la enunciación no sea taxativa, no sea cerrada, que exista la posibilidad de interpretar la norma, interpretar determinados hechos históricos a la luz del texto y ampliar la enunciación que hace el artículo 7, inciso primero del Estatuto de Roma, ¿sí? Después van a encontrar que en el inciso 2 va a estar explicado con mucho detalle qué se entiende por cada concepto. Yo les recomiendo fuertemente la lectura de los artículos del Estatuto de Roma directamente, más allá de que en el texto tienen replicadas algunas cuestiones las más relevantes, pero siempre es bueno ir directamente al instrumento jurídico para ver el abordaje que hace el instrumento del tema, y además el Estatuto de Roma es muy claro en relación a la enunciación de los conceptos, así que recomiendo fuertemente la lectura directamente del instrumento. Entonces, con relación a crimen de lesa humanidad, importante identificar los elementos, sistematicidad y generalidad. Importante tener en cuenta que son crímenes imprescriptibles. ¿Qué significa que sean imprescriptibles? Significa que puede perseguirse, ¿sí? Que puede perseguirse su juzgamiento independientemente del tiempo que transcurra entre la comisión de ese delito y el momento del juzgamiento, que no hay un límite temporal para el poder punitivo del Estado, ¿sí? Que estos crímenes, precisamente por esto que decía, la gravedad que revisten, la importancia que tiene para la comunidad internacional que estos crímenes no queden impunes, se estableció su imprescriptibilidad. La imprescriptibilidad está determinada por una convención, que es la Convención sobre Imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad. Es una convención celebrada en el contexto de Naciones Unidas, que entró en vigor en 1970 y que además en nuestro país tiene jerarquía constitucional. Es una de las 3 convenciones que con posterioridad a 1994 se le otorgó a través de una ley del Congreso, con la mayoría grabada, como ustedes ya saben, se le otorgó jerarquía constitucional y subió al bloque de constitucionalidad federal junto con los 11 tratados que están en el 75, inciso 22, y con los otros 2 que son los que también se aprobaron con posterioridad, o sea, se aprobó su jerarquía constitucional con posterioridad, que son la Convención sobre Desaparición Forzada y la Convención sobre Discapacidad de ONU, que fue la última en lograr, la última en términos cronológicos, digamos, en lograr reconocimiento de la jerarquía constitucional. Entonces, la Convención sobre Imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad es una convención que en nuestro país tiene jerarquía constitucional y que lo que dice ni más ni menos es que estos crímenes no prescriben, ¿sí? Es decir,
no hay un límite temporal para la persecución penal de este tipo de crímenes, ¿sí? Ofenden a la humanidad en su conjunto y en ese entendimiento se entiende que es relevante que no queden impunes. Bien, también les recomiendo la lectura de la Convención sobre Imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad. Y lean el Estatuto de Roma. Bien. Por un lado, entonces, lesa humanidad, por otro lado, como decía al principio, genocidio, que son ambos crímenes del derecho penal internacional, ambos crímenes que surgen en el contexto, como decía, de la necesidad de la comunidad internacional de juzgar los crímenes cometidos por el nazismo en el contexto de la Segunda Guerra. También en relación al genocidio hay una evolución histórica. La primer conceptualización de genocidio que aparece es la de Raphael Lemkin, que es un jurista polaco, que empieza a hablar de genocidio como concepto, de esta idea de el asesinato a una determinada raza, tribu, nación, ¿no? El exterminio orientado a una determinada raza, tribu o nación. El instrumento jurídico que regula hoy el crimen de genocidio a nivel internacional es la Convención Internacional para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, ¿sí? Que es una convención también aprobada en el contexto de Naciones Unidas en el 48, en 1948. Antes de eso había aparecido el concepto de genocidio en el acta de acusación de Nuremberg, ¿sí? Leo, el genocidio es una negación del derecho a la existencia de grupos humanos enteros, de la misma manera que el homicidio es la negación a un individuo humano del derecho a vivir. Acá hace como una diferenciación entre el homicidio y el genocidio. El homicidio como el asesinato, el homicidio, la negación del derecho a la vida respecto de una persona, y el genocidio, la negación del derecho a la vida a un grupo, ¿sí? Como tal. Tal negación del derecho a la existencia conmueve la conciencia humana, causa una gran pérdida de la humanidad en el aspecto cultural y otras contribuciones representadas por estos grupos humanos, y es contraria a la ley moral y al espíritu del objetivo de Naciones Unidas. Cabe aclarar que existieron aniquilamientos de poblaciones enteras como consecuencia de conquistas militares en épocas previas a la Segunda Guerra, ¿no? No es que la matanza a gran escala de personas, la primera matanza a gran escala de personas es el crimen, el holocausto, ¿no? Existieron otras. Lo que ocurre es que empieza a existir la necesidad generalizada de condenarlo, y por eso el Tribunal de Nuremberg empieza a esbozar esta idea de genocidio, que se va a completar con la teorización de Lemkin y que se va a plasmar de manera más fuerte, más profunda en la Convención, como decía, la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, que es del 48, en nuestro país fue ratificada en 1956, y también es una de las convenciones internacionales que tienen jerarquía constitucional conforme el 75, inciso 22. ¿Sí? La Convención sobre Genocidio en nuestro país tiene estatus conforma el bloque de constitucionalidad federal. Bien, el artículo 2 de la Convención dice: se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. Fundamental esta diferencia. El genocidio es un crimen cometido hacia un grupo, a uno de estos grupos protegidos por la Convención solamente, ¿sí? La Convención establece que un ataque que tenga como objetivo la intención de destruir total o parcialmente a uno de estos grupos califica como genocidio. Esto es importante porque es la diferencia más sustancial entre un crimen de lesa humanidad y el genocidio. En el crimen de lesa humanidad el ataque es hacia la población civil, y en el genocidio el ataque es al grupo por su condición de tal. El perpetrador del crimen ataca al grupo por su pertenencia a ese grupo. Esto es la principal diferencia y fundamental entre uno y otro delito, ¿no? Algunos
autores expresan que existe una relación de género y especie entre el crimen de lesa y el de genocidio. Es una interpretación posible. Lo cierto es que el genocidio es un tipo específico de crimen que tiene dos elementos. Por un lado, el elemento objetivo, que son las conductas que enumeran el artículo 2, objetivas que configuran el crimen, y por otro lado un elemento subjetivo que es el dolo específico. Las conductas son matanzas a miembros del grupo, lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial, medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo y traslado por fuerza de niños de un grupo a otro. Esas son 5 incisos. Esos 5 incisos constituyen el elemento objetivo del crimen de genocidio. Cabe aclarar que no es necesario que se lleven adelante todas las conductas, ¿sí? Con que se verifique una de ellas estamos ante la presencia de un crimen de genocidio, ¿sí? No es necesario que concurran todas estas conductas antijurídicas para poder calificar a una determinada situación de genocidio, tipificarla como genocidio. Con que exista una de todas ellas destinadas a la destrucción del grupo, ¿sí? Importante, fundamental entender esto. La Convención protege estos 4 grupos, repito, grupo nacional, étnico, racial o religioso, y condena este tipo de conductas respecto a estos grupos que tiendan a destruirlos de manera total o parcial. Entonces, elemento subjetivo, los 5 incisos del artículo 2 de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Elemento subjetivo, decía antes, el dolo específico, es decir, la intención, por supuesto la intención de cometer el ataque, que también el dolo existe también en el crimen de lesa humanidad. No es posible pensar en este tipo de crímenes culposos, son siempre delitos dolosos. Pero en el caso del genocidio, la particularidad, por eso es específico, es que el perpetrador tiene la intención de destruir al grupo por su pertenencia a ese grupo, ¿sí? Esto es fundamental. El dolo específico requiere la intención de cometer el ataque, pero además de cometer el ataque con el propósito de destruir al grupo por su pertenencia, ¿sí? Bien. Entonces, grupo pasivo, sujeto protegido por la Convención. Estos grupos, importante señalar también que no es relevante, acá en el texto, una cosa que se señala es un grupo nacional, religioso, racial o étnico, es el que se identifica como tal. Lo relevante es la identidad del grupo, ¿sí? La idea de que existen en ese grupo determinadas características comunes, como la historia, la lengua, las costumbres, algunos patrones culturales, ¿sí? La práctica de una religión, la pertenencia a un mismo territorio específico, determinadas pautas de comportamiento son los que van a definir al grupo como tal. Por supuesto es el perpetrador quien también define al grupo, ¿no? El grupo tiene una identidad propia y una pertenencia, pero es el perpetrador quien lo define. En relación a eso, hay una última parte del capítulo, el capítulo 16 del libro, que plantea la discusión sobre crimen de lesa humanidad y crimen de genocidio en el contexto de los crímenes cometidos la última dictadura cívico-militar en la Argentina, ¿no? Esta parte del capítulo relata un poco cuáles son las discusiones teóricas y jurídicas en relación a cómo calificar jurídicamente los crímenes cometidos por los responsables en la última dictadura cívico-militar. Yo, por supuesto, convoco a la lectura de esa parte del capítulo y convoco al debate, porque es una tipificación que es discutible y debatible. De hecho, hay mucho debate actualmente en los tribunales nacionales, que son los tribunales que se encargan de llevar adelante el juzgamiento por los crímenes cometidos durante la dictadura.
Y digo, lo dejo el debate abierto para que lo lean y puedan, a la luz de estos conceptos teóricos, analizar lo ocurrido durante la última dictadura militar, porque me parece que lo relevante siempre es comprender los conceptos teóricos para poder aplicarlos a los procesos históricos, entenderlos desde una perspectiva dinámica y no solo, solo teóricamente. Así que bueno, es cortito, es un debate muy interesante, así que los convoco y las convoco a leer esa parte del capítulo y a debatir cada uno en sus clases con sus docentes sobre qué figura jurídica aplicar en el caso de los crímenes cometidos durante la última dictadura. De todos modos, esta discusión también la vamos a retomar en la siguiente clase, que es una clase específica del genocidio argentino. Así que bueno, hasta acá la diferencia entre el crimen de lesa humanidad y genocidio. Nos vemos en la próxima.